Capítulo 1. La casa de muchas sombras. Era una de esas tardes de finales de otoño en las que la campiña inglesa parece suspirar bajo su propia melancolía. El viento se filtraba entre los árboles desnudos como el susurro de algo olvidado hacía tiempo, y el camino que conducía a Greywood Hall serpenteaba entre brumas que se aferraban al suelo como dedos fantasmales. El capitán Arthur Hastings, abrigado con su abrigo, miraba por la ventanilla del coche con una mezcla de curiosidad e impaciencia. «Debo decir, Poirot», murmuró, «que usted elige los lugares más apartados para sus casos. Greywood Hall, a una milla del pueblo más cercano y rodeado de una niebla tan densa que uno se ahoga en ella». Desde el asiento de enfrente, Hércules Poirot lucía inmaculado a pesar de las sacudidas del coche. Su pequeña cabeza ovalada estaba ligeramente ladeada, con los ojos entrecerrados, contemplando. «Mon ami», dijo en voz baja, «es precisamente ese aislamiento el que da lugar a la tragedia. Donde hay aislamiento, hay secretos, y donde hay secretos, hay». Se dio un golpecito en la sien con un dedo bien cuidado, «que las pequeñas neuronas deben ponerse a trabajar». Hastings emitió un gruñido afable. «Me atrevo a decir que encontraremos muchos de esos aquí. Lady Eleanor tiene fama de dramatizar. He oído que ha reunido a una compañía bastante curiosa este fin de semana». «Ah», murmuró Poirot con una leve sonrisa. «La célebre Lady Eleanor Whitcomb. Antaño la niña mimada de la alta sociedad. Ahora una viuda excéntrica que vive entre los retratos de sus antepasados y, por supuesto, el famoso cuadro en sí». «¿El cuadro?» «El retrato de Lady Beatrice Whitcomb, conocido en el mundo del arte como la mujer que mintió. Un título curioso, ¿no es así?» Poirot se ajustó los puños. «Pintado hace 2 siglos, se dice que destruyó a todo hombre que amó a la mujer que retrata. Superstición romántica, por supuesto, pero me han dicho que ha vuelto a encontrar su lugar en el escándalo». Al entrar el coche en el camino de entrada, Greywood Hall emergió de la niebla, una extensa finca georgiana, con una fachada elegante pero cansina. Las luces brillaban tenuemente en las ventanas superiores, y las grandes puertas de roble estaban abiertas como a la espera. Dentro, el aire estaba cargado de perfume y susurros. Invitados en traje de noche deambulaban por el gran salón, donde los retratos los observaban desde las paredes. Hombres y mujeres pintados al óleo descolorido, con la mirada fija en cada movimiento. En el centro de todo se encontraba Lady Eleanor, alta, esbelta y envuelta en seda plateada. Su belleza, aunque tocada por la edad, transmitía la austera gracia de alguien acostumbrado a la admiración. «Señores Poirot y Hastings», anunció el mayordomo en un tono al mismo tiempo deferente y severo. Lady Eleanor extendió una mano adornada con diamantes. «Señor Poirot, no puedo expresarle el alivio que siento al verlo. La casa ha estado bastante agitada estos últimos días. Ya casi no sé qué pensar». «Señora», dijo Poirot haciendo una ligera reverencia. Su carta era de lo más intrigante. Mencionaba un robo, un escándalo y un rumor de... ¿Cuál fue su frase? Algo antinatural. Su mirada se dirigió hacia la gran escalera. «Se trata del retrato, señor Poirot. Ha cambiado». «¿Cambiado?», repitió Hastings con incredulidad. Lady Eleanor bajó la voz. La expresión del rostro de Lady Beatrice ya no es la misma. «Y anoche». Dudó, mirando a su alrededor. «Anoche, el hombre que más se burló de la leyenda, mi primo Adrian, fue encontrado muerto debajo de ella». El murmullo de la conversación pareció desvanecerse. A lo lejos, un reloj dio las 9. La mirada de Poirot se elevó hacia el rellano, donde el gran retrato colgaba bajo la parpadeante lámpara de araña. Los ojos de la mujer retratada, oscuros y astutos, parecían casi vivos. El bigote de Poirot se movió levemente. Un retrato que cambia de expresión, un hombre que muere bajo él y una dama que teme a lo sobrenatural. «Bien, Hastings, creo que nuestro fin de semana no será aburrido». Lady Eleanor juntó las manos. «Debe ayudarnos, señor Poirot. La policía ya vino y se fue. Dicen que fue un accidente, que se cayó, pero yo sé que no es así. El retrato cierra él». Poirot la miró fijamente. «No, madame, los cuadros no matan, pero quizás...». Su mirada se detuvo en los invitados reunidos. Un joven artista nervioso junto a la chimenea, una mujer morena vestida de luto, un caballero erudito que se lustraba las gafas y un mayordomo que observaba en silencio. Quizás alguien usado el retrato para ocultar un crimen verdaderamente humano.
El fuego crepitaba. Afuera, la niebla se espesaba. Y en algún lugar de la casa, invisible, una puerta se cerró suavemente. Poirot se volvió hacia Hastings con expresión seria pero llena de curiosidad. «Comencemos, mon ami. Un retrato puede no mentir, pero los hombres y las mujeres lo hacen constantemente». Capítulo 2. La reunión de sospechosos. La biblioteca de Greywood Hall era una magnífica sala de roble tallado y rincones sombríos, llena de libros que no se habían tocado durante generaciones. El fuego ardía con la lenta paciencia de la madera vieja, proyectando una luz cambiante sobre las filas de rostros ancestrales enmarcados en oro. Fue allí donde Lady Eleanor reunió a los invitados para lo que ella llamó una cuestión de decoro. Pero Poirot, siempre observador, sabía que era mucho más. Eran 6, sin contar a los sirvientes, y mientras cada uno tomaba asiento, Poirot los estudió con esa mirada tranquila y medidora que había deshecho a tantos engañadores antes. El más cercano al fuego estaba sentado señorita Clara Whitcomb, sobrina de Lady Eleanor. Con apenas 22 años, poseía la delicada belleza de la juventud, piel de porcelana, una abundante cabellera rubia y unos tiernos ojos demasiado inocentes para ocultar el engaño. Sin embargo, Poirot observó sus manos, los dedos inquietos, retorciendo el borde de un pañuelo de seda. Nerviosismo, sí, pero también moderación. A su lado descansaba Sir Geoffrey Markham, el abogado de la familia. Su rostro delgado era inteligente, su voz suave y su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Poirot había visto hombres así antes, hombres que servían a 2 amos, la ley y su propia ambición. En el otro extremo se encontraba la viuda de Adrián, señora Lydia Whitcomb. Vestía completamente de negro. Su belleza era más oscura, penetrante, escultural, con ojos como obsidiana pulida. No miró a los demás ni al retrato que colgaba justo al otro lado de la puerta. En cambio, miró fijamente el fuego como si lo desafiara a consumir su dolor. A su lado, paseando inquieto, estaba Sir Felix Rainer, un pintor de poca reputación. Era un hombre delgado e intenso, con los dedos manchados de tinta y la costumbre de peinarse el cabello rebelde cada vez que le hablaban. Lady Eleanor había mencionado que había venido a la casa para restaurar el retrato que mintió hace solo 15 días. Profesor Archibald Rowley había otro invitado, un caballero mayor de pobladas cejas blancas y el aire afable de un académico, siempre desconcertado por la maldad del mundo. Al parecer, era historiador del arte y había escrito varios artículos sobre la colección Whitcomb. Sus gafas brillaban cada vez que hablaba y tenía la irritante costumbre de golpearse la barbilla con ellas. Por último, en la esquina, se encontraba Sir Giles el mayordomo, alto, preciso y completamente inexpresivo. Su mirada iba de un invitado a otro con profesional indiferencia, pero Poirot, siempre en sintonía con la temperatura humana, percibió un destello de emoción tras esa máscara. Miedo, quizás, o culpa. Lady Eleanor rompió el silencio. El señor Poirot ha accedido a investigar la tragedia que nos ha acontecido. La policía está satisfecha con su explicación, pero yo no. Adrian no cayó. Alguien entre nosotros provocó su muerte. Hubo una agitación colectiva. Lydia Whitcomb soltó una risa breve y quebradiza. ¿Crees que uno de a nosotros lo empujaste, Eleanor? ¡Qué absurdo! ¿Absurdo, señora?, intervino Poirot con suavidad. Y sin embargo, la muerte rara vez se conforma con ser simple. Dígame, por favor, ¿dónde estaban todos ustedes cuando el pobre caballero murió? Los dedos de Lady Eleanor se apretaron en el brazo de su sillón. Era casi medianoche. Estábamos en el salón después de cenar. Adrian estaba, ¿cómo decirlo?, provocador. Se burló de la leyenda. Dijo que pasaría la noche en la galería, bajo el retrato, para demostrar que Lady Beatrice no era más que pintura y mito. Hastings silbó suavemente. «Hombre valiente». «Qué insensato», dijo Felix Rainer en voz baja. Bebía mucho. Le advertí que el retrato era inestable, que el marco por sí solo podría aplastarlo si se caía. Lydia se giró bruscamente. «¿Le advertiste? Supongo que lo sabrías, siendo la que siempre anda por ahí trepando con sus escaleras y barniz». Poirot levantó una mano. «Con amabilidad, señora. La verdad no surge de las discusiones, sino de la reflexión. Señor Rainer, ¿a qué hora vio con vida por última vez al señor Adrian?» «Cerca de las 11, creo. Estaba bromeando con la señorita Clara, algo sobre su miedo al retrato. Me fui poco después». Las mejillas de Clara se sonrojaron. «Fue cruel.
Eso es todo. Dijo que me parecía a Lady Beatrice, que podría heredar sus mentiras además de su rostro. Volvió la mirada hacia Poirot, abierta y temerosa. Pero juro que fui directa a mi habitación. Oí el estruendo más tarde, quizá una hora después. Y yo, dijo el profesor Rowley, estaba en la biblioteca, trabajando en un catálogo de las pinturas. No oí nada hasta que llegaron corriendo los criados. Lady Eleanor asintió. Todos corrimos a la galería. Adrian yacía al pie del retrato, con la cabeza golpeada contra el pedestal de mármol. La policía lo calificó de accidente, pero la expresión del rostro de Lady Beatrice dudó. Había cambiado. Estoy segura de ello. Poirot frunció el ceño. ¿Ha cambiado, señora? ¿En qué sentido? La sonrisa. Antes no la tenía. Parecía triunfante. Un leve temblor recorrió al grupo. Poirot no dijo nada. Simplemente se recostó, cruzando las manos. ¿Y nadie más entró en la galería después de las 11? El silencio que siguió no fue el silencio de la ignorancia, fue el silencio del cálculo. Finalmente, Lydia dijo en voz baja: «Hay algo más que deberías saber». Adrian había reescrito su testamento recientemente. Me lo contó, aunque no su contenido. Geoffrey fue el único que lo vio. Todas las miradas se posaron en el abogado. Markham esbozó una sonrisa fría y comedida. Sí, lo redacté. Debía firmarse la semana siguiente. Unos pocos ajustes a la herencia, nada más. La mirada de Poirot se agudizó. ¿Ajustes que favorecieron a quién? Eso, señor Poirot, es una cuestión de confidencialidad. El bigote de Poirot se contrajo, pero su tono se mantuvo suave. En asuntos de muerte, señor, incluso la confidencialidad debe ceder ante la claridad. Aún así, no nos apresuremos. Observo, escucho y... ¿cómo se dice en inglés? Espero el momento oportuno. Se levantó y se dirigió a la puerta que daba a la larga galería, apenas iluminada. El gran retrato de Lady Beatrice Whitcomb se alzaba al fondo, con su marco dorado brillando a la luz del fuego. Sus ojos pintados se encontraron con los suyos, oscuros, cómplices y ligeramente burlones. Hastings lo siguió, inquieto. «Caramba, Poirot, ese cuadro me pone los pelos de punta. Casi parece como si nos estuviera observando». «Está mirando, amigo», murmuró Poirot. «Pero no como usted cree. Alguien, me imagino, usó su mirada para ocultar su propio engaño. Se detuvo ante el retrato. De cerca, la artesanía era exquisita. Cada pincelada, vivaz, la seda del vestido, luminosa contra las sombras. Sin embargo, la atención de Poirot no se detuvo en la belleza, sino en el detalle, la leve rozadura en la base del marco, la capa irregular de polvo sobre el pedestal, la sutil diferencia de barniz entre una esquina y otra. «¡Qué curioso!», dijo en voz baja. «¡Qué curioso!». «¿Qué es?», preguntó Hastings. Los ojos de Poirot brillaron. «Lo que es casi perfecto, Hastings». Siempre es el casi lo que delata la verdad. Tras ellos, los invitados se habían inquietado. Lydia se había levantado, paseándose por la sala como una pantera atrapada. Markham encendía un cigarrillo con manos ligeramente temblorosas. Clara permanecía inmóvil, contemplando el retrato con un temor lloroso. Y Lady Eleanor, majestuosa y atormentada, se encontraba en el umbral entre el miedo y el desafío. Poirot se volvió hacia ella. «Señora, le haré una petición. Hasta que termine mi investigación, la galería debe permanecer cerrada. Nadie puede entrar sin mi permiso». Lady Eleanor inclinó la cabeza. «Como desee, señor Poirot». El fuego crepitó de nuevo, y el viento del exterior gemía suavemente a través de las chimeneas. Poirot observó los rostros que tenía ante sí: la viuda afligida, la sobrina ansiosa, el abogado reservado, el mayordomo atento, el artista nervioso y el erudito, cuyas gafas brillaban como los ojos de cristal del propio retrato. Todos se mostraban tranquilos, educados, incluso tristes, y sin embargo, bajo esa cortesía, Poirot podía percibir la sutil vibración de la culpa. Mientras él y Hastings regresaban al pasillo, Poirot habló con un tono de tranquila seguridad. «Aquí hay mentiras, Hastings, bellamente pintadas, como el propio retrato. Pero tarde o temprano, una pincelada no cuadra con el resto. Y entonces...» Se tocó la sien suavemente. «Entonces la imagen nos lo dirá todo». Capítulo 3. Las primeras entrevistas. La mañana siguiente a la reunión amaneció sombría y descolorida. La niebla, que se negaba a disiparse, se cernía sobre los jardines como un velo que cubría los secretos de la casa. Greywood Hall permanecía en silencio,
salvo por el lejano tic-tac del reloj de pie y el apagado tintineo de la porcelana procedente del comedor. Poirot, inmaculado como siempre con su traje gris y corbata lila, tomó su café con pausada calma. Frente a él, Hastings hojeaba el periódico matutino, pero no leía nada. Sus pensamientos, como los de Poirot, seguían en la galería, bajo la atenta mirada del retrato. «Oiga, Poirot», empezó, «¿qué opina de esa expresión que Lady Eleanor jura haber cambiado? ¿Será su imaginación?» Poirot removió su café con delicadeza. «La imaginación, amigo, no debe ser ignorada. A veces es la semilla de la verdad. Distorsionada, quizá, pero real al fin y al cabo. Una mujer sensible puede percibir lo que el ojo sin imaginación no puede». Hastings frunció el ceño. «Aún así, un cuadro no puede cambiar, ¿verdad?» Poirot sonrió levemente. «No, Hastings. Pero la iluminación, el barniz, el ángulo del espectador, todo esto puede cambiar lo que se ve. La mente humana, especialmente la que está imbuida de superstición, ve lo que quiere ver». Antes de que Hastings pudiera responder, la puerta se abrió. El mayordomo, Giles, entró en silencio. «Saludos de Lady Eleanor, señor. Quiere saber si le gustaría comenzar sus entrevistas». Poirot inclinó la cabeza. «Con mucho gusto, señor. Empecemos por el principio, con quienes vieron y con quienes afirman no haber visto». Poirot llevó a cabo las entrevistas en la sala de estar, un lugar con cortinas descoloridas por el sol y un aroma a rosas cargado de polvo. Clara entró vacilante, agarrando un pequeño medallón en el cuello. Parecía una niña entrando en confesión. «Por favor, siéntese, mademoiselle», dijo Poirot con suavidad. «¿Le tenía usted cariño a su primo Adrian?» Ella asintió rápidamente con los ojos brillantes. «Sí, claro. A veces podía ser cruel, pero era de la familia». «¿Cruel, dices?» Su mirada se posó en su regazo. «Se burlaba de mí, sobre todo por el retrato. Decía que tenía los mismos ojos engañosos que Lady Beatrice. Lo odiaba. Pero jamás, jamás podría hacerle daño». El tono de Poirot fue suave. «¿Estaba usted en su habitación? ¿En el momento de su muerte?» «Sí. Oí un estruendo y gritos, creo. Luego, gente corriendo. ¿Escuchaste pasos en el pasillo antes de eso?» Dudó un momento y luego susurró. «Quizás. Creí que era la señora Whitcomb. Su habitación está cerca de la mía, pero no estaba segura». Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. «Está segura de muy poco, mademoiselle, salvo de su inocencia». Sus ojos se abrieron de par en par asustados. «Me cree, ¿verdad, señor Poirot?» Poirot le dedicó una sonrisa amable. «Señorita, solo creo en lo que la evidencia permite, pero veo algo en usted. Miedo, no a mí, ni siquiera a la culpa, sino a algo o a alguien más». Se estremeció y se levantó. «Es esta casa. Aquí todos fingen amarse, pero no es así. Ya verás». Cuando ella se fue, Poirot tomó nota clara en su cuadernillo. El miedo puede hablar con más verdad que la inocencia. El pintor entró a continuación, con aire tenso y los dedos manchados con el barniz del día anterior. Rechazó el té y se quedó junto a la ventana, evitando la mirada de Poirot. «Tengo entendido que vino a restaurar el retrato», empezó Poirot. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?» 17 días, dijo Rainer secamente. «Lady Eleanor me contrató para limpiar y conservar el retrato. Es una obra maestra, pero frágil. Le dije que nadie debía moverlo ni tocarlo». Poirot ladeó la cabeza. «¿Incluyéndose usted, señor?» Rainer esbozó una sonrisa forzada. «Sé lo que hago. Pero otros aquí no, sobre todo Adrian. Pensaba que la restauración de obras de arte era un truco de salón. Me llamó violinista con polvo. Una noche, incluso fingió arañar el cuadro con una navaja para poner a prueba mi temperamento». «Ah, ¿y lo hizo?» El tono de Poirot era suave, pero cortante en el fondo. «No lo tocó, aunque no me habría sorprendido si lo hubiera hecho. Estaba borracho. Siempre estaba borracho». «¿Entonces pelearon?» «Yo no lo llamaría así», le advertí. Le dije que en las casas antiguas pueden ocurrir accidentes. La mirada de Poirot se agudizó. «Qué interesante elección de palabras, señor». Rainer se sonrojó. «Estás tergiversando lo que dije». Poirot se limitó a sonreír. «No retuerzo nada, señor. Solo lo observo. Dígame, ¿le parece el retrato alterado?» Rainer dudó. «La iluminación de esa galería juega malas pasadas. Pero si la sonrisa de la dama cambió, alguien manipuló la superficie. Un toque de barniz podría solucionarlo. Una pincelada diminuta, unos minutos de trabajo».
Los ojos de Poirot brillaron. ¿Sugiere sabotaje? No sugiero nada, señor. Solo sé lo que hace la pintura. Al marcharse, Poirot comentó en voz baja. Sabe cómo cambiar un cuadro. Sabe cómo matar a un hombre solo por su gestión. Lidia entró con su habitual porte, vestida de luto, pero radiante de aplomo. Se sentó como en un trono. Señora, dijo Poirot con una pequeña reverencia, es usted digna de lástima. Perder a un marido de repente no es poca pena. Sus labios se curvaron levemente. Es usted amable, señor Poirot, pero Adrian y yo no éramos lo que se podría llamar una pareja feliz. ¿No?, murmuró Poirot. Y aún así, ¿lleva usted su nombre? ¿Y su fortuna, quizá? Su mirada se endureció. Si quieres insinuar... No pretendo nada, solo busco la verdad. Exhaló lentamente. Adrian era imprudente. Gastaba el dinero como si fuera aire. Jugaba, bebía y mentía con la misma facilidad con que respiraba. Lo soporté, pero no lo maté. Poirot la observó atentamente. ¿Y usted estaba en su habitación en ese momento? Sí, leyendo. ¿Solo? Enteramente. Sin embargo, la señorita Clara oyó pasos. Pensó que eran tuyos. Un destello cruzó el rostro de Lidia. Quizás se equivoque. Siempre lo hace. La mirada de Poirot se posó en sus manos. Las uñas eran perfectas, demasiado perfectas. Ni una marca ni una imperfección. Sin embargo, en un dedo había una leve mancha, de color marrón rojizo, apenas visible. Hizo un gesto leve. Un color curioso, señora. ¿Pintura? Barniz, respondió con suavidad. El señor Rainer me pidió mi opinión ayer por la tarde. Estaba mezclando una muestra. Debí rozarla. Por supuesto, dijo Poirot en voz baja. Por supuesto. Al marcharse, Poirot murmuró casi para sí mismo. La viuda se lamenta, sí, pero no por amor, por control. El abogado entró con brío, todo encanto y serenidad. Poirot le ofreció té, que él rechazó. Usted era el hombre de negocios del señor Whitcomb, ¿no es así? Durante 15 años, dijo Markham. Un cliente difícil, pero rentable. A Adrian le gustaba el riesgo. ¿Y el Nuevo Testamento favorecía a alguien en particular? Markham sonrió levemente. Sería poco ético hablar de ello. Poco ético, sí, pero quizá menos ahora que el hombre está muerto. Markham dudó un momento y luego dijo: el patrimonio de Lady Eleanor se dividiría de otra manera. El cuadro, el retrato que mentía, se vendería. Las ganancias se dividirían entre los miembros más jóvenes de la familia. Ah, entonces la señorita Clara y quizás la señora Whitcomb saldrían ganando. Precisamente. Poirot se inclinó hacia adelante. ¿Y quién pierde entonces? Los ojos de Markham parpadearon. La propia Lady Eleanor. Se opuso con vehemencia cuando Adrian lo sugirió. Poirot cerró su libreta. Merci, monsieur. Eso es todo, por ahora. Cuando el último se marchó, Poirot se sentó en el silencioso salón, con los dedos entrelazados y los ojos entornados. Hastings lo observaba con ansiedad. ¿Y bien?, preguntó. Has hablado con casi todo el mundo. ¿Qué te parece? El bigote de Poirot se crispó. ¿Piensa, Hastings? Observo. Y veo patrones que empiezan a formarse. El retrato, el testamento, el barniz. Todas las pequeñas cosas. Son fragmentos de una misma imagen. Pero las imágenes. Capítulo 4. Las sombras no dichas. La mañana llegó a Ravenswood Hall con una quietud inquietante, la que sigue a una tormenta. La niebla se extendía a baja altura sobre los páramos, envolviendo la finca en su pálido manto. El aroma a tierra húmeda y rosas flotaba en el aire, mezclándose con algo más denso, el peso de los miedos no expresados. Poirot estaba sentado a la mesa del desayuno, saboreando su chocolate con delicada precisión. Frente a él, Hastings comía tostadas mecánicamente, con los ojos aún cargados de las sombras inquietas de la noche anterior. ¿Dormiste mal, mon ami?, preguntó Poirot arqueando una ceja. Supongo que sí, admitió Hastings. Ese grito sigue resonando en mi cabeza. Y ese retrato. No puedo quitarme la sensación de que me observa. Poirot sonrió levemente. Un retrato, amigo mío, no puede mirar, pero la conciencia humana siempre mira. Hay gente que siente esa mirada, incluso en el silencio de la noche. Antes de que Hastings pudiera responder, el inspector Graves entró en la habitación. Sus pesadas botas dejaron huellas tenues en la alfombra. Parecía cansado y su actitud era menos brusca que de costumbre. «Llevamos toda la noche despiertos, señor Poirot. No hay señales de que hayan forzado la entrada.
Y todos están contados. Los sirvientes también, muertos de miedo, pero limpios. ¿Limpio?, repitió Poirot en voz baja. Eso, inspector, rara vez ocurre. Incluso los sirvientes más leales tienen la conciencia llena de polvo. Graves frunció el ceño. ¿Estás sugiriendo que alguno de ellos? No sugiero nada. Observo, interrumpió Poirot con suavidad, dejando su taza con precisión. Dígame, ¿se ha levantado Lady Ravenswood? Sí, está en la sala de estar. La familia se está reuniendo allí para conversar. Quizás quieras unirte a ellos. Poirot inclinó la cabeza. Sí, lo haré. Hastings, usted también vendrá. Encontraron a los Ravenswood reunidos en un grupo sombrío. Lady Ravenswood estaba junto a la ventana, con las manos enguantadas de encaje fuertemente entrelazadas. Charles estaba desplomado en una silla, con un cigarrillo consumiéndose entre los dedos. Evelyn rondaba cerca del piano, con expresión serena, pero sus ojos se dirigían nerviosamente al retrato que colgaba de nuevo en su lugar. Alguien, quizás el mayordomo, lo había vuelto a colgar al amanecer. La mirada de Poirot se detuvo en él. Los ojos pintados del difunto Lord Ravenswood brillaban tenuemente a la luz de la mañana, y la mancha de pintura bajo su oreja derecha, la que Poirot había notado la noche anterior, parecía ahora más oscura, casi carmesí. Mi querida Lady Ravenswood, comenzó Poirot con una ligera reverencia, debo ofrecerle una vez más mis condolencias. Y sin embargo, si me disculpa, es necesario que hablemos con franqueza. Por supuesto, dijo con voz temblorosa pero firme. Todos estamos ansiosos por entender qué pasó. La mirada de Poirot recorrió los rostros. Entonces, empecemos por el principio. ¿A qué hora exacta se retiraron anoche? Charles apagó el cigarrillo. Sobre las 11:30. Habíamos estado discutiendo, lo admito, sobre la venta de una de las fincas. La muerte de mi padre ha complicado las cosas. Los labios de Evelyn se apretaron en una fina línea. ¿Quieres decir? Tú tienes asuntos complicados. Mi padre quería que la casa se conservara, no que se convirtiera en apartamentos. Charles lo fulminó con la mirada. ¿Y tú quieres que nos muramos de sentimentalismo? Lady Ravenswood levantó la mano. Basta, no antes de Monsieur Poirot. Poirot asintió levemente. Es grato ver ese sentimiento, señora. Las disputas familiares son como el humo. Muestran dónde arde algo. Se volvió hacia la más joven de la familia, una muchacha de unos 19 años que hasta entonces había permanecido en silencio. Su nombre, recordó Poirot, era Clara Ravenswood, la sobrina. Estaba apartada de los demás, dando vueltas nerviosamente a un medallón de plata. ¿Y usted, mademoiselle?, dijo Poirot con suavidad. ¿Dónde estaba a las 11? Dudó. En mi habitación. No podía dormir, así que fui a la biblioteca alrededor de la medianoche, a leer. Poirot ladeó la cabeza. ¿Leer qué, si se me permite la pregunta? Un viejo libro de poesía, dijo rápidamente. De Lord Byron. Ah, el romántico, murmuró Poirot. ¿Y no vio a nadie en el camino? Nadie, dijo, aunque me pareció oír voces desde el pasillo este. ¿Voces?, intervino. ¿Graves? ¿De quién? Clara negó con la cabeza. No lo distinguía. Sonaba como un hombre y una mujer, pero se detuvo al llegar a la escalera. Los ojos de Poirot brillaron. ¿Ese pasillo no conduce a la galería donde cuelga el retrato? Sí, susurró. Lo hace. Se hizo un silencio. El tic-tac del reloj sobre la repisa se hizo dolorosamente fuerte. Poirot juntó las manos a la espalda y se dirigió al retrato. Lady Ravenswood, dijo en voz baja, ¿cuándo empezó este retrato a portarse mal, como usted dice? Se estremeció. Hace 2 semanas. Los colores parecieron cambiar de la noche a la mañana. Los ojos de mi esposo parecían más brillantes, y las sombras de su rostro, más oscuras. Pensamos que era la luz, pero los sirvientes empezaron a susurrar. ¿Acerca de? Que el retrato estaba maldito, que cualquiera que mintiera en su presencia sería descubierto. Poirot sonrió levemente. Una superstición encantadora, y una que quizás sirva a la verdad mejor que cualquier policía. Se volvió hacia el grupo. Verán, señores y señoras, las mentiras no necesitan magia para revelarse, simplemente necesitan paciencia. Miró hacia la repisa de la chimenea, donde aún quedaba una tenue ceniza de cigarro. Poirot señaló con delicadeza. Este cigarro... ¿Quién de ustedes fuma una marca así? Charles levantó la vista. Sí, quiero. ¿Por qué? Porque, dijo Poirot en voz baja,
Estaba medio quemado y lo dejaron cerca de la ventana del pasillo este. Curiosamente, esa misma ventana estaba abierta esta mañana. El viento pudo haberlo apagado, quizá, o alguien podría haberlo tirado allí durante una reunión secreta. Charles frunció el ceño. ¿Estás sugiriendo que yo...? No sugiero nada, señor. Solo anoto las cenizas de la verdad. Lady Ravenswood se hundió en una silla, temblando. Monsieur Poirot, ¿qué insinúa? ¿Que alguien en esta casa miente? Poirot inclinó la cabeza con gravedad. Por supuesto, señora. En todos los hogares hay al menos una mentira. A veces es pequeña e inofensiva. A veces es una sombra tan grande que puede matar. Hizo una pausa y dejó que las palabras flotaran en el aire quieto. En ese momento, el mayordomo, Jennings, entró pálido. «Señora», balbuceó, «hay algo que debería ver». «¿Qué pasa, Jennings?», preguntó Lady Ravenswood. «Es la habitación de la señorita Evelyn, señora. El cajón está forzado, y la miniatura del difunto Lord Ravenswood ha desaparecido». Se produjo un jadeo colectivo. La mirada de Poirot se dirigió bruscamente a Evelyn. Ella palideció. «¡Qué absurdo! ¿Por qué alguien tomaría eso? No valía nada». «No vale nada», murmuró Poirot. «Y aún así, alguien lo deseaba lo suficiente como para arriesgarse a ser descubierto. Curioso, ¿verdad?». Se acercó a ella, con los ojos brillantes como el acero. «Dígame, mademoiselle, ¿cuándo lo vio por última vez?». Evelyn titubeó. «Ayer por la noche. Antes de cenar». Poirot asintió lentamente. «Entonces, el robo ocurrió entre la cena y el amanecer. Un lapso de tiempo muy breve. Lo suficientemente breve, quizás, para que quepa la verdad». Se volvió hacia Hastings en voz baja. «Mi amigo, empieza. El delito de robo puede ser solo la sombra de algo más oscuro. Debemos andar con cuidado, porque el retrato que mintió aún podría revelarnos quién dice la verdad». La habitación contuvo la respiración. Afuera, el viento azotaba las ventanas, susurrando por los pasillos como el eco de los muertos. Sin embargo, las pequeñas células grises de Poirot ya estaban llenas de movimiento. Capítulo 5. Sombras en la galería. La noche desplegó un pesado velo de silencio sobre Greywood Hall. La gran casa parecía contener la respiración, como si temiera lo que la noche pudiera revelar. Una suave brisa susurraba por las chimeneas, y en la galería donde colgaba el retrato de Lady Beatrice, el aire estaba cargado de una presencia, mitad imaginación, mitad recuerdo. Poirot se quedó solo ante el cuadro. La sonrisa de Lady Beatrice, serena y distante, parecía casi burlona a la luz de la vela. Hastings se había retirado, pero Poirot permaneció allí. Su mirada penetrante absorbía cada centímetro de la habitación, con ese escrutinio microscópico que lo hacía famoso. Se agachó para examinar el suelo bajo el retrato. Una fina capa de barniz brillaba tenuemente bajo la llama de la vela. La recorrió con un dedo enguantado y luego levantó la vela para examinar el marco. Delicado, con bordes dorados, pero con una pequeña muesca reciente cerca de la esquina inferior izquierda. «Ah», murmuró Poirot en voz baja, «los detalles más pequeños delatan los mayores secretos». Se giró bruscamente al oír unos pasos detrás de él. «Cielos, Poirot, me has asustado». Era Hastings, con el pelo ligeramente despeinado y la bata remangada. «¿Qué demonios haces rondando en la oscuridad?». Poirot sonrió levemente. «No estoy merodeando, mon ami. Estoy escuchando. La casa habla, pero hay que tener los oídos atentos a sus susurros». Hastings frunció el ceño. «¿Quieres decir que has encontrado algo?». «Quizás. O quizás solo lo que otros querían que encontrara. Hay una diferencia, ¿no es así?». Hastings miró a su alrededor con nerviosismo. «No me importa decirlo. Este lugar me pone los pelos de punta. Ese cuadro parece casi vivo». Poirot volvió a mirar el retrato. «No es la pintura lo que está vivo, Hastings. Son las mentiras pintadas a su alrededor». La mañana siguiente trajo consigo conmoción. La voz de Lydia Whitcomb resonó por los pasillos, aguda, urgente, casi histérica. Poirot y Hastings llegaron y la encontraron en la galería, pálida, aferrada a una carta. «Estaba en mi tocador», gritó. «¡Esta cosa vil!». Poirot tomó con cuidado el papel doblado. No estaba firmado, escrito con letras gruesas e irregulares. No se puede ocultar la culpa. El retrato lo ve todo. «Cuidado con el espejo de Beatrice». Hastings silbó. «Una amenaza, ¿eh? ¿Quién escribiría algo así?».
Poirot dobló la carta cuidadosamente. Alguien que disfruta del teatro, Hastings. Alguien que prefiere inquietar antes que confesar. Lady Eleanor entró entonces, flanqueada por el mayordomo. Estaba pálida, pero serena. Esta casa se ha vuelto insoportable, dijo con voz temblorosa. Desde la muerte de Adrian no hay paz. Félix culpa a Lidia, Lidia culpa a Clara, y Clara llora todo el día en su habitación. Señor Poirot, debe encontrarle sentido a esta locura. Poirot inclinó la cabeza. Señora, lo intentaré. Pero dígame, ¿dónde se encontró exactamente esta carta? En la mesa de mi nuera. Giles me lo trajo. Poirot se volvió hacia el mayordomo. Giles, ¿lo descubrió usted mismo? Sí, señor, dijo el hombre. Entré temprano a la habitación de la señora Whitcomb para llevar el té. Estaba allí, tan claro como el agua. Poirot lo observó durante un largo rato. ¿No lo abrió? Giles dudó casi imperceptiblemente. No, señor. No hasta que llegó la señora Whitcomb. Poirot entrecerró los ojos levemente. Muy bien. Puede irse. Cuando los demás se marcharon, Hastings murmuró. ¿Crees que el mayordomo está involucrado? Poirot soltó una suave risita. Mi querido Hastings, en 9 de cada 10 casos, el mayordomo no hazlo. Pero el mayordomo siempre ve él. Más tarde ese mismo día, Poirot solicitó que la familia se reuniera de nuevo en la galería. Lady Eleanor parecía cansada, Félix Raynor tenso, Lydia Whitcomb fríamente furiosa, y Clara temblaba junto al abogado Markham. Amigos, empezó Poirot, les pido paciencia. Quiero hacer una pequeña demostración, un experimento, por así decirlo. Señor Raynor, ¿sería tan amable de traer su lámpara de restauración y sus pinceles? Félix parpadeó. ¿Mis pinceles? Pero... ¿por qué? Poirot se limitó a sonreír. Complázcame, señor. Hay algo que quiero demostrarle. A regañadientes el pintor obedeció, colocando su lámpara delante del retrato. Poirot le indicó con un gesto que retrocediera. Observen, señoras y señores. El ojo humano es fácil de engañar. Observen con atención. Ajustó la lámpara, inclinándola para proyectar la luz oblicuamente sobre el lienzo. De inmediato, la textura de la pintura pareció ondularse. Las sombras se intensificaron y la sonrisa de la dama adquirió una curva ligeramente siniestra. Clara jadeó. Él es diferente. Su sonrisa es horrible. Poirot asintió. En efecto. Y sin embargo, no he alterado nada. Es solo la luz. Pero supongamos, amigos, que alguien supiera cómo usar esa luz para que pareciera que el cuadro mismo ha cambiado. Sería un truco muy útil, ¿no? La cara de Félix se sonrojó. ¿Estás insinuando que lo manipulé? Poirot levantó una mano. No insinúo nada, señor. Simplemente demuestro que la percepción es la mentira más peligrosa de todas. Lady Eleanor suspiró. Esto es intolerable. ¿Es necesario que nos sintamos como escolares? Poirot hizo una leve reverencia. Disculpe, señora. Pero antes de descubrir la verdad, hay que disipar las ilusiones. Esa noche, Hastings se encontró con Poirot en la biblioteca, rodeado de libros y notas. Oiga, Poirot, empezó. He estado pensando en esa carta. Quien la escribió debía de conocer las costumbres de Lidia. ¿De qué otra manera la habrían dejado en su tocador sin que los descubrieran? Poirot levantó la vista con aprobación. Ah, amigo, empieza a usar las neuronas. Continúe. Bueno, solo un sirviente podría haberlo hecho pasar desapercibido, ¿no? Poirot sonrió levemente. Quizás, o quizás alguien que conozca las rutinas de los sirvientes tan bien como las suyas. Recuerde, Hastings, quienes desean engañar a menudo se esconden tras la conveniencia de lo obvio. Antes de que Hastings pudiera responder, Lady Eleanor entró silenciosamente. Tenía el rostro demacrado. «Monsieur Poirot, ¿puedo hablar con usted en privado?» Hastings se disculpó de inmediato. Poirot le indicó con un gesto que se sentara. «Por supuesto, señora. ¿Tiene alguna inquietud?» Apretó las manos con fuerza. «Es el retrato. Ya no lo soporto. Cada vez que paso por esa galería, siento su mirada fija en mí, como si la propia Beatriz se burlara de mí por lo que he hecho». Poirot ladeó la cabeza. «¿Por lo que ha hecho, señora?» Respiró hondo. «Me refería a... por permitir que todo esto sucediera, la muerte de Adrian, esta atmósfera espantosa. Sí, quizás hables con la voz de la conciencia, pero dime, ¿alguna vez has considerado vender el cuadro como deseaba tu hijo?» Sus ojos se abrieron de par en par. «Jamás. Ese retrato es el alma de Greywood Hall.
Venderlo sería destruir todo lo que representa esta familia. Poirot la miró en silencio. Sí, señora. El alma de Greywood Hall, y quizás su maldición. Al salir, Poirot se levantó y se acercó a la ventana, contemplando los jardines envueltos en niebla. En algún lugar de la oscuridad, una figura se movió, pequeña, veloz, indistinta. Poirot la vio desaparecer entre los tejos con expresión indescifrable. «Ah», murmuró en voz baja, «las sombras se alargan y, con ellas, la verdad se acerca». Apagó la lámpara, dejando la biblioteca en penumbra. El tic-tac del reloj resonó por el pasillo como un latido. En algún lugar, en lo profundo de la galería, se oyó un leve crujido, el susurro de un marco al moverse, o quizás un suspiro. Poirot sonrió para sí mismo. Sus ojos brillaban en la oscuridad. «El retrato que mintió», susurró. «Puede que aún diga la verdad». Capítulo 6. Un susurro en la noche. Era bien pasada la medianoche cuando un grito rompió el pesado silencio de Greywood Hall. Un grito desesperado y ahogado, seguido del estallido de cristales y pasos apresurados que resonaron por el pasillo oeste. Poirot se levantó de la cama, al instante, con la bata ondeando tras él al salir al oscuro pasillo. «Dios mío», murmuró, «comienza de nuevo». Hastings salió tambaleándose de su habitación, medio dormido, con el revólver agarrado torpemente en la mano. «¿Qué demonios fue eso, Poirot?» Poirot levantó un dedo para pedir silencio. De algún lugar más adelante, cerca de la galería, llegó el sonido de un sollozo. Juntos lo siguieron, con pasos cautelosos sobre el suelo alfombrado. La visión que los recibió dejó a Hastings paralizado. Clara Markham, pálida como la tiza, estaba arrodillada en el suelo junto a los restos rotos de un jarrón. Su mano temblorosa señalaba hacia la puerta de la galería. «Está ahí dentro», jadeó. «La vi. Una mujer», estaba junto al retrato, y luego desapareció. Poirot se dirigió rápidamente a la puerta y la abrió. La galería estaba a oscuras, salvo por una lámpara que parpadeaba al fondo. El retrato de Lady Beatrice emergía de la penumbra, sereno y atento como siempre. Nada se movía. Poirot cruzó la habitación lentamente, observando cada rincón, cada sombra. «No hay nadie aquí, Hastings», murmuró. Y sin embargo, se agachó junto a la ventana. Una leve corriente de aire se filtraba por una pequeña rendija del pestillo. Poirot la tocó con delicadeza. «Ah, alguien ha sido descuidado o muy deliberado». Hastings examinó la alfombra. «No hay huellas, Poirot. No se ha removido el polvo». Poirot sonrió levemente. «Dust, amigo mío, es un testigo tímido. Solo dice la verdad cuando uno sabe preguntar». Volvió la mirada una vez más hacia el retrato. Los ojos pintados de Lady Beatrice parecían casi brillantes a la luz de la lámpara, y su suave sonrisa estaba impregnada de una leve crueldad. Poirot lo contempló un largo instante, y luego corrió las cortinas. «Venga, Hastings», dijo en voz baja. «Acompañemos a la señorita Clara a su habitación. ¿Ha visto algo? ¿O alguien quiere hacérselo creer?» La mañana amaneció gris e inquieta en Greywood Hall. A la hora del desayuno, el ambiente estaba tenso. Lydia Whitcomb se sentó rígida, con la mirada fija en su taza de té. Felix Raynor parecía demacrado, evitando las miradas de todos. Lady Eleanor se secó los labios con una servilleta, pálida pero desafiante. Poirot, tan tranquilo como siempre, removió su café. «Entonces», dijo en voz baja, «la noche trae fantasmas, ¿no es así? Dígame, Mademoiselle Clara, ¿está segura de lo que vio?» Clara, con los ojos enrojecidos, asintió. No fue un sueño. Ella estaba allí. Su cabello, largo y rubio, y su vestido brillaban como el marfil. Creí que era la mismísima Lady Beatrice, que había cobrado vida. Hastings frunció el ceño. Un efecto de la luz, sin duda. Había estado llorando, señorita Clara. Quizás se lo hubiera imaginado. Hice no, imagínatelo, gritó dando un golpe en la mesa. Sé lo que vi. Poirot levantó una mano para tranquilizarla. Sí, mademoiselle, por supuesto. Ya vio lo que se suponía que debía ver. Y eso precisamente es lo que me interesa. La compostura de Lady Eleanor se quebró por un instante. «Esto es una locura. ¿Vamos a creer ahora en fantasmas?» Poirot sonrió levemente. «No son fantasmas, señora, sino seres humanos muy inteligentes que se valen del miedo. Es un arma muy eficaz, ¿no?» Felix Raynor habló por primera vez. «¿Crees que alguien escenificado esa aparición?» «No lo creo, señor. Yo... sospechar. Hay una diferencia». Los ojos de Poirot brillaron. «Dígame, ¿su equipo de restauración sigue en la galería?» Félix parpadeó. «Sí».
mi lámpara, barnices, disolventes. Los dejé ahí después de tu experimento de ayer. Exactamente, murmuró Poirot. Y cualquiera de ellos podría usarse para crear un reflejo, un brillo, una distorsión de la luz. ¿Quieres decir que alguien está usando mi equipo para asustar a Clara? Preguntó Félix bruscamente. Poirot bebió un sorbo de café. Quizás, o quizás, señor, era para asustar tú. Félix lo miró fijamente. ¿Yo? ¿Por qué? Eso, dijo Poirot en voz baja, es lo que aún debemos descubrir. Esa misma tarde, Poirot solicitó que se cerrara la galería para todos mientras realizaba una pequeña inspección. Hastings lo acompañó a regañadientes, murmurando sobre corrientes de aire y supersticiones. Poirot se movía por la habitación con deliberado cuidado, golpeando suavemente el revestimiento de madera, atento al más leve eco. Esta casa, Hastings, es como una anciana, llena de secretos si se escucha con atención. Se detuvo ante una estrecha sección de paneles tras una armadura. Con un hábil empujón, un panel se abrió con un crujido, revelando un estrecho pasaje, oscuro, sofocante y con un pronunciado descenso. Hastings se quedó mirando. Bueno, estaré... ¿Encontraste una puerta oculta? Los ojos de Poirot brillaron. En efecto, mon ami, las casas antiguas como esta siempre las tienen. Observe, el polvo aquí está removido. Alguien ha usado este pasaje recientemente. La siguieron unos metros hasta que se abrió a un pequeño nicho tras el muro de la galería. Desde allí se podía ver a través de una diminuta rendija directamente al retrato de Lady Beatrice. «Dios mío», susurró Hastings. «Desde aquí se podría hacer que pareciera que el cuadro se movía, o incluso que brillaba». «Exactamente», dijo Poirot. «La aparición no era un fantasma, sino una actuación, un cuidadoso juego de luces, visto por una sola persona». Se arrodilló, observando el suelo. «Y sin embargo, Hastings, mira aquí, una huella, pequeña, femenina». Hastings se agachó a su lado. «Podría ser de Clara». Poirot negó con la cabeza. «No, el tacón es demasiado alto. Mademoiselle Clara lleva zapatos planos. Esta mujer es completamente distinta». «¿Lydia Whitcomb?», sugirió Hastings. «Quizás. O la propia Lady Eleanor. Nunca se debe subestimar a una madre que protege el legado de su hijo». Poirot volvió a colocar el panel cerrando el pasillo. «Vamos, Hastings. Ya he aprendido bastante por una mañana». Capítulo 7. La sombra detrás de la sonrisa. Greywood Hall, bajo la tenue luz del amanecer, parecía casi tranquilo de nuevo, una calma engañosa tras el alboroto de la noche anterior. La niebla aún se aferraba a los jardines como un encaje antiguo, y el retrato de Lady Beatrice colgaba silencioso en su lugar, sereno, vigilante y burlón. Poirot y Hastings bajaron al comedor a última hora de la mañana. Lady Eleanor, sentada rígida a la cabecera de la mesa, vestida impecablemente de seda negra. Frente a ella, Lydia Whitcomb removía el té con tanta fuerza que la cuchara tintineaba. Félix Raynor permanecía junto a la chimenea, con la mirada fija en la chimenea vacía, y Clara, pequeña y temblorosa, sentada junto a la ventana, con la mirada perdida. Poirot entró como si subiera a un escenario. «Señoras y señores», saludó con cariño, «espero que hayan dormido bien después de nuestras aventuras nocturnas». Lydia soltó una risa sin alegría. «¿Dormiste bien? ¿En este manicomio?» «Apenas». Félix se giró bruscamente. «No me estás ayudando, Lydia». Ella le lanzó una mirada fría. «¿Y tú, Félix? Eres demasiado silencioso para un hombre cuyo equipo parece estar presente en cada uno de estos incidentes». Se sonrojó. «¿Estás insinuando...?» Poirot levantó una mano, impidiéndoles el paso. «Señores, señoras, por favor, les ruego que no discutan en mi presencia. Ofenden mi sentido de la armonía». Se volvió hacia Lady Eleanor. «Señora, ha llegado la hora de poner orden. Hay demasiadas emociones en esta casa, y las emociones son como barniz. Ocultan, pero también distorsionan». Lady Eleanor juntó las manos. «Entonces, por favor, señor Poirot, retire el barniz». El bigote de Poirot se crispó divertido. «Ah, señora, paciencia. No se puede apresurar el arte de la revelación». Después del desayuno, Poirot se disculpó y solicitó ver el estudio de Adrian Whitcomb, el difunto dueño de la casa. Giles, el mayordomo, lo guió, con el rostro tan inexpresivo como siempre. El estudio olía ligeramente a tabaco y polvo. Estanterías de roble oscuro cubrían las paredes, y un único escritorio grande dominaba la habitación. Sobre él,
Algunos libros de contabilidad, una pluma estilográfica y un abrecartas brillaban bajo la tenue luz. Poirot caminaba lentamente por la habitación, con los dedos entrelazados a la espalda. «Dígame, Giles», dijo, «¿su difunto amo era un hombre ordenado?» «Mucho, señor. El señor Whitcomb llevaba una contabilidad meticulosa. Cada papel tenía su lugar». «Ah», dijo Poirot en voz baja, «y sin embargo, mire». Señaló un tenue anillo de polvo en un estante, circular, donde alguna vez había estado algo pero ahora faltaba. «Una caja, quizás», reflexionó Poirot en voz alta, «pequeña, pesada y a menudo cerrada». El mayordomo dudó. «Había una caja, sí, señor. El señor Whitcomb guardaba allí ciertos documentos privados. Tras su muerte, Lady Eleanor pidió que la enviaran a sus aposentos». Poirot se volvió hacia él, entrecerrando ligeramente los ojos. «¿Y lo fue?» «Lo entregué yo mismo, señor». «Muy bien. Y ahora, Giles, una última pregunta. ¿Quién tiene las llaves del pasillo oeste, donde está la galería?» «La familia, señor. Y yo, por supuesto». Poirot inclinó la cabeza. «Puede irse. Ha sido de gran ayuda». Cuando el mayordomo se marchó, Hastings frunció el ceño. «¿Así que Lady Eleanor tenía acceso a ese palco y a la galería?» Poirot asintió. «Sí, amigo. Y sin embargo, parece la más angustiada de todas. ¿Será culpa o miedo? Tenemos que verlo». Abrió un cajón del escritorio. Dentro había una fotografía rota. Solo quedaba la mitad del rostro, el de una joven rubia de sonrisa distante. Poirot la estudió pensativo. «Beatriz», murmuró, «el rostro que yace en el retrato, y quizás el secreto que se esconde en esta casa». Esa tarde, Poirot encontró a Lydia Whitcomb paseando por el jardín de rosas. Sus movimientos eran bruscos, inquietos, como los de un pájaro enjaulado. «Está usted preocupada, señora», observó Poirot. Se volvió hacia él con amargura. «¿Quién en esta casa no está preocupado, señor Poirot? Ya debe haberlo visto. Todos nos despreciamos». La mirada de Poirot se suavizó. Despreciar es una palabra fuerte. Sin embargo, no se puede despreciar sin haber sentido alguna vez cariño. Ella rió con dureza. «Suenas como un sacerdote. Supongo que quieres que confiese algo». Poirot ladeó la cabeza. «Quizás. Verá, señora, no solo me interesa el asesinato, sino también el motivo. Y el motivo siempre nace del corazón». Ella lo miró fijamente un momento, y luego apartó la mirada. «Adrian nunca me quiso, ¿sabes? En realidad no. Él me quería esa mujer del retrato. Murió antes de que yo llegara a su vida, pero estaba en todas partes, en cada palabra que pronunciaba, en cada mirada a ese maldito cuadro. Yo era su segunda cara, señor Poirot. Una pálida imitación de una obra maestra. Aún así, usted se quedó», dijo Poirot en voz baja. Ella esbozó una sonrisa hueca. «Por el dinero, claro». Capítulo 8. El polvo de la memoria. Las sombras del atardecer se extendían por el suelo de Greywood Hall, convirtiendo los marcos dorados y los bustos de mármol en testigos de ojos hundidos. Poirot estaba sentado junto al fuego en la biblioteca, con los ojos cerrados y las yemas de los dedos juntas, absorto en la contemplación. Hastings, que paseaba cerca, se detuvo finalmente con un suspiro. «Poirot, no puedo evitar la sensación de que estamos dando vueltas. Cada pista parece apuntar en dos direcciones a la vez. La amargura de Lydia, los nervios de Félix, los secretos de Lady Eleanor. Nada encaja a la perfección». Los ojos de Poirot se abrieron, lentamente. «Paciencia, amigo. El patrón se está formando, aunque se oculte bajo el polvo. Lo que vemos es confusión, pero confusión, es la máscara que se pone la verdad antes de ser descubierta». Llamaron a la puerta. Giles apareció, solemne como siempre. «Disculpe, señor. La señorita Clara pide verlo. Está en la galería». Poirot se levantó al instante. «¿Dice la galería? ¿A esta hora? ¡Qué curioso!». Se ajustó los puños y sonrió levemente. «Vamos, Hastings. El escenario está listo otra vez». El pasillo oeste se extendía ante ellos como una garganta de sombras. La luz de la luna se filtraba por las estrechas ventanas, pintando barrotes plateados en el suelo. El retrato de Lady Beatrice brillaba tenuemente al final del pasillo. Esa misma sonrisa misteriosa, persistente, eterna, ilegible. Clara se quedó frente a él, su pequeña figura temblando. Se giró al ver que se acercaban. «Señor Poirot», susurró. «Oí algo.
Otra vez. ¿Qué oyó, mademoiselle?, preguntó Poirot en voz baja. Sus manos se retorcían frente a ella. Un susurro. Decía, él sabe. Salió de detrás del retrato. Hastings frunció el ceño. Seguro que fue el viento en el pasillo. Pero Poirot levantó la mano. No, mon ami. No insultemos al viento. La voz tiene su origen. Se acercó al cuadro. Observe, murmuró, pasando una mano enguantada por el marco. El polvo aquí, removido, y los bordes del lienzo, ligeramente deformados. Hastings, por favor, tráigame la linterna. Cuando el haz de luz cayó sobre la pared, Poirot presionó el panel inferior bajo el cuadro. Se oyó un leve clic. Lentamente, una pequeña sección de la pared se abrió, revelando un estrecho hueco detrás del retrato, un nicho oculto lleno de telarañas y olor a aire viciado. Dentro había unos cuantos papeles dispersos, un candelabro polvoriento y algo más, una pequeña caja de madera con la tapa medio abierta. Clara jadeó. Esa es la caja que papá guardaba, la que desapareció después de morir. Los ojos de Poirot brillaron. Así que encuentra el camino a casa. ¡Voilà! Levantó la caja con cuidado y la llevó a una mesa cercana. Dentro, entre cartas y recibos descoloridos, había un pergamino doblado y una fotografía, una versión completa de la imagen rota que habían encontrado antes. Lady Beatrice sonrió serenamente, y junto a ella estaba Adrian Whitcomb, mucho más joven, con su mano apoyada tiernamente sobre su hombro. Hastings se quedó mirando. ¡Cielos! Eran amantes. Poirot no dijo nada. Desplegó el pergamino y leyó en silencio, entrecerrando los ojos. Luego, con un suspiro, lo volvió a cerrar. Esto, mon ami, es el testimonio de la pasión y el arrepentimiento, y sin embargo, no es la pieza final. Se volvió hacia Clara. Dígame, mademoiselle, cuando murió su padre, ¿qué le dijeron de Lady Beatrice? Clara dudó. Mamá me dijo que era amiga de la familia, que papá la admiraba mucho, pero ya no estaba antes de que yo naciera. Ah, sí, dijo Poirot con un tono suave y reflexivo. Se fue, pero no se fue. Los muertos, cuando se les ama con descuido, tienen una forma de quedarse. Más tarde esa noche, Poirot convocó a la familia una vez más al salón. El fuego crepitaba, proyectando largas sombras sobre las paredes. El retrato había sido retirado temporalmente de la galería y ahora estaba apoyado contra la repisa de la chimenea. Sus ojos pintados parecían seguir al vivo. Lady Eleanor permanecía rígida en su silla, con las manos fuertemente entrelazadas. Félix estaba de pie junto a la ventana, pálido y sudoroso. Lidia rondaba cerca del mueble bar, con su vaso temblando ligeramente. Clara permanecía sentada aparte, con la mirada fija en el suelo. Poirot empezó en voz baja. Señoras y señores, esta noche nos acercamos un poco más a la verdad. Hemos descubierto la caja del señor Whitcomb, oculta tras el retrato. En su interior encontramos no solo su correspondencia, sino también pruebas de su afecto por Lady Beatrice, un afecto que no se extinguió con ella. Lady Eleanor apretó los labios. ¿Pretende avergonzar a los muertos, señor Poirot? No, señora, solo para iluminar a los vivos. Se volvió hacia Félix. Señor Rainer, ¿sabía usted de esto, verdad? Usted, el conservador de la colección Whitcomb, el hombre que restauró este retrato. Félix apretó la mandíbula. Lo sospechaba. Encontré fragmentos de cartas viejas al limpiar el marco, pero las quemé, por el bien de la familia. Ah, dijo Poirot con suavidad, ¿tanto celo para proteger o para ocultar? Félix se estremeció. Lidia habló de repente, con voz cortante. Está mintiendo. No protegía a nadie. Estaba obsesionado con Beatriz. Vi los bocetos en su habitación, copias de su rostro. Todas las miradas se posaron en Félix. Su expresión se endureció. Sí, la admiraba. ¿Quién no? Era la perfección, la belleza inmortalizada. Pero eso no me convierte en un asesino. ¿Asesino? Susurró Clara. ¿Quién habló de asesinato? Se hizo un largo silencio. La mirada de Poirot recorrió la habitación. Porque, mademoiselle, dijo en voz baja, no se puede manipular a los muertos sin consecuencias. Alguien en esta casa ha mentido, robado y quizás asesinado para preservar un secreto relacionado con este retrato. El fuego estalló con violencia y un tronco se desplomó en brasas. El sonido hizo que todos se estremecieran. Lady Eleanor se levantó bruscamente. Basta, señor Poirot. No permitiré que esta casa se desmorone por sus insinuaciones. La voz de Poirot permaneció serena.
Entonces, señora, ¿podría explicarme por qué la llave del pasillo oeste, la que se encontró esta mañana entre las cenizas de la chimenea del estudio, lleva sus iniciales? Ella se quedó paralizada y el color desapareció de su rostro. Hastings se quedó mirando. Poirot, nunca mencionaste... Poirot levantó la mano. Porque aún no era el momento oportuno, mon ami. Pero ahora empieza la cosecha. Lady Eleanor se recostó lentamente en su silla, temblando. No quise que pasara nada de esto. Fue una locura. Poirot se acercó. Díganos, señora, ¿qué era la locura? Se le quebró la voz. El retrato. Se suponía que debía ser destruido. Adrian quería que desapareciera, pero yo no podía soportarlo. Pensé que si lo ocultaba, el pasado moriría con él. Pero nunca lo hizo. Siguió vivo, observándonos. La sala quedó sumida en un profundo silencio. Poirot la miró con gravedad. Y sin embargo, señora, el retrato fue restaurado, no destruido. Alguien lo devolvió a la vida, y con él, a la verdad. Se giró lentamente hacia el cuadro. Lady Beatrice aún sonríe, pero creo que pronto esa sonrisa se desvanecerá, y veremos qué hay debajo. La mirada de Poirot se dirigió brevemente a Lydia, luego a Félix y finalmente a Clara. Mañana, amigos, terminaremos esto. Hablaré con cada uno a solas, y entonces la verdad saldrá a la luz. El fuego crepitó de nuevo. Afuera, el viento se alzaba entre los árboles, susurrando contra el cristal, un eco bajo y triste, como si la casa misma respirara. Hastings miró el retrato temblando ligeramente. Poirot, murmuró. No me gusta su sonrisa esta noche. La siento diferente. El bigote de Poirot se contrajo. Sí, amigo. Cambia, como todos los rostros cuando la verdad se acerca. Continuará. Capítulo 9. La máscara del engaño. El amanecer amaneció gris y vacilante sobre Greywood Hall, tiñendo la finca de tonos apagados de plata y pizarra. Incluso con la tenue luz, la casa parecía más pesada, agobiada por el peso de secretos no confesados y la incesante sensación de culpa. Poirot, siempre meticuloso, se había levantado temprano y se dirigió silenciosamente a la galería, con la intención de observar el retrato una vez más antes de que la familia despertara. Hastings lo seguía, todavía medio dormido, murmurando quejas sobre el frío y las corrientes de aire que siempre se colaban en la antigua casa. El cuadro, Poirot, murmuró Hastings frotándose las manos. No me gusta nada. Parece vivo, como si supiera algo de nosotros y lo disfrutara. Los ojos de Poirot brillaron levemente. Ah, Hastings, antropomorfiza usted con demasiada facilidad. El cuadro es solo pintura, lienzo y barniz. Es la mente humana la que le da vida. Y en esta casa hay muchísimas mentes ansiosas de engañar o de ser engañadas. Se acercó al retrato, examinando las sutiles variaciones de la pintura, las ligeras grietas que sugerían la obra de una mano maestra tocada por el tiempo. «Observe, mon ami», dijo, señalando con delicadeza, «las sombras aquí. No son del todo naturales. Alguien ha manipulado el marco recientemente, quizás más de una vez, y sin embargo, el polvo del suelo permanece prácticamente intacto. Muy ingenioso». Hastings silbó suavemente. «¿Te refieres a un fantasma astuto?» Poirot sonrió levemente. «No, Hastings, un astuto humano, con motivos y secretos ocultos tras una máscara de respetabilidad». A media mañana, Poirot había convocado a todos los miembros de la familia para entrevistas privadas. Empezó con Félix Rainer, cuyas manos aún estaban ligeramente manchadas de barniz por el trabajo del día anterior. «Señor Rainer, usted es un artista», comenzó Poirot con suavidad. «Un observador de rostros y expresiones humanas. Dígame, ¿le parece peculiar la sonrisa de Lady Beatrice?» La mirada de Félix se dirigió al retrato. «¿Peculiar? No, exquisito, sí. Inmutable, cautivador, pero...» dudó. «A veces lo he considerado desconcertante, casi como si ocultara un secreto que no debo conocer». Poirot asintió. «Ah, muy bien observado, señor. Y aún así, ¿tocó el cuadro a menudo, quizá?» Félix se removió incómodo. «Solo en restauración. Yo nunca... yo tenía cuidado». «Cuidado, sí. Pero la cautela a menudo enmascara la obsesión. Recuerde, señor, los ojos de un cuadro pueden hacer que un hombre revele más de lo que su lengua permite». Félix tragó saliva con dificultad. «No he revelado nada, señor Poirot».
Poirot inclinó levemente la cabeza. Ya veremos. A continuación, habló con Lydia Whitcomb. Su actitud era aguda, defensiva, y sin embargo, en el fondo, se estremecía un inconfundible temor subyacente. Mademoiselle Whitcomb, usted es una mujer que entiende de influencia y persuasión. Dígame, ¿alguna vez quiso manipular lo que veían los demás? ¿Quizás incluso sus miedos? Lydia apretó los labios con fuerza. ¿Te refieres a la carta, a la aparición? Era una advertencia, nada más. Poirot levantó un dedo con delicadeza. Una advertencia. Muy bien. Y sin embargo, alguien más en esta casa podría haber interpretado sus acciones de otra manera. O tal vez, alguien más organizó algo completamente distinto, con el mismo efecto. Se giró bruscamente. ¿Insinúas que soy inocente? Dios mío, mademoiselle, no insinúo nada, dijo Poirot en voz baja. Simplemente observo. Y la observación, como usted sabe, a menudo contradice las suposiciones. Más tarde, Poirot se reunió con Lady Eleanor en su sala de estar privada. Ella estaba sentada rígida en su silla, con las manos entrelazadas, el rostro pálido, pero con la mirada penetrante. Señora, empezó Poirot, su control sobre esta casa es admirable, y sin embargo, en su búsqueda del orden, los secretos a menudo se entierran, no se extinguen. Dígame, ¿dejó Adrian algo? ¿Correspondencia personal? ¿Notas? ¿Tal vez objetos que quisiera ocultar? Las manos de Lady Eleanor se apretaron. Dejó cartas, sí. Algunas las quemó, otras las conservé. Quería proteger su memoria y la reputación de nuestra familia. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. Ah, la eterna lucha entre la memoria y la verdad. Señora, cuando uno oculta el pasado, éste suele regresar, no como un susurro, sino como un grito. Sus labios se entreabrieron en un jadeo débil. Lo dices, siniestro. Quizás lo sea, dijo Poirot en voz baja. O quizás sea simplemente humano. Hizo una pausa, estudiando su rostro con atención. Una última pregunta, señora. La llave del pasillo oeste, donde se encuentra el retrato, la tenía usted. ¿Por casualidad entró usted en ese pasillo de noche? Lady Eleanor dudó, con un destello de miedo en la mirada. Solo una vez, admitió, para asegurar que el retrato permaneciera seguro. No quería que nadie lo manipulara. Poirot inclinó la cabeza. Muy bien. Pero dígame, señora, ¿podría haber entrado otra persona sin ser vista, usando la misma llave? Sus ojos se abrieron de par en par. Sí, es posible. Giles siempre es precavido, pero no puede protegerse de una sombra que conoce su camino. Tras las entrevistas, Poirot regresó solo a la galería, decidido a examinar cada centímetro del cuadro y su entorno. Pasó la linterna por las paredes, las tablas del suelo y, finalmente, hasta la chimenea. Fue entonces cuando notó una marca tenue, casi imperceptible, cerca del zócalo, una pequeña mancha de pigmento oscuro, casi idéntico al color utilizado en el retrato. Hastings, que lo seguía, miró por encima del hombro de Poirot. ¿Qué ocurre, Poirot? Poirot se agachó y examinó la marca con atención. Ah, Hastings, aquí tenemos una pista que todos los demás pasaron por alto. Alguien aplicó pigmento recientemente, no para restaurar, sino para ocultar. Querían ocultar algo, quizás un rastro de su propia mano. Se detuvo y contempló la galería. El marco relucía bajo la tenue luz. Las tablas del suelo estaban impecables, salvo por una única mancha, y el nicho tras el cuadro permanecía como un silencioso centinela de secretos. Poirot golpeó ligeramente la pared. Ocultar, revelar, manipular. El culpable es astuto, Hastings, muy astuto, sin duda. Pero la astucia, como el barniz, no resiste una observación minuciosa. Hastings negó con la cabeza. No sé cómo lo hace, Poirot. Este lugar está lleno de trucos y mentiras, y aún así, usted ve la verdad hasta en el más mínimo detalle. Poirot sonrió levemente. Sí, Hastings, la verdad siempre está ahí. Tras la máscara, tras la sonrisa, tras el polvo del recuerdo. Mañana empezaremos a desentrañarla. Afuera, el viento se alzaba entre los árboles, susurrando secretos entre las ramas. Dentro, Greywood Hall parecía contener la respiración, esperando las revelaciones finales. Capítulo 10. La reunión final. El sol apenas había atravesado la niebla matutina cuando Poirot convocó a la familia a la galería. El ambiente estaba cargado de tensión. El aire parecía anticipar la verdad que estaba a punto de revelarse. Greywood Hall parecía más silencioso que de costumbre. Las paredes absorbían cada susurro,
cada paso. Hastings siguió a Poirot llevando su cuaderno a regañadientes, consciente de que hoy marcaría la culminación de días de minuciosa observación, entrevistas y descubrimientos. Al entrar en la galería, Lady Eleanor, Lydia Whitcomb, Felix Rayner y Clara Markham ya estaban reunidos, con rostros pálidos, cautelosos y tensos. Poirot examinó la sala, observando sus posturas, los destellos de nerviosismo en sus ojos, el sutil movimiento de sus dedos. «Mesdames, messieurs», comenzó con voz serena pero autoritaria, «hoy veremos la culminación de nuestra investigación. Les agradezco su paciencia, pues es una virtud sumamente necesaria cuando la verdad se esconde bajo capas de engaño». Se acercó con cautela al retrato de Lady Beatrice, ahora restaurado a su lugar, enmarcado por la luz matutina. Los ojos pintados parecían brillar con complicidad, como si supieran que sus secretos estaban a punto de ser revelados. Poirot comenzó lentamente, articulando cada observación con deliberado cuidado. El caso, amigos, es uno de apariencias y percepciones erróneas, una muerte, un amor desaparecido y un cuadro que ha velado por esta casa durante décadas. Sin embargo, la verdad, como siempre, no se encuentra en lo superficial, sino en los detalles que la mayoría ignora. Se volvió primero hacia Félix. «Señor Rayner, usted es un artista consumado. Ha restaurado este retrato con maestría y esmero, y al hacerlo, ha llegado a conocer a fondo cada matiz, cada imperfección. Sabía cómo la luz, la sombra y el pigmento podían engañar a la vista». Félix se removió, inquieto. «Yo, sí, pero nunca». Los ojos de Poirot brillaron. En efecto, no usó sus conocimientos para engañar, aunque alguien sí explotó las técnicas que usted domina. Fue observado por una mano astuta, señor, y por eso pareció implicado por su presencia en la galería. Se acercó a Lydia Whitcomb, quien permanecía sentada rígida, con las manos apretadas en el regazo. «Mademoiselle Whitcomb, su carta y sus amenazas susurradas han inquietado a muchos en esta casa. Sin embargo, usted no es la autora de la aparición, ni quien manipuló el retrato para asustar a la joven Clara». Lydia parpadeó sorprendida. «Entonces, ¿quién?» La mirada de Poirot recorrió la habitación. La persona responsable es cercana, de confianza y experta, tanto en el secreto como en la sutileza. Alguien que conoce las rutinas de la familia, la ubicación de las llaves y los escondites entre estas paredes. Los labios de Lady Eleanor se apretaron con fuerza. Sus manos temblaban levemente. Poirot notó la vacilación, el leve parpadeo de sus ojos que evitaban su mirada. Poirot señaló la hornacina tras el retrato. «Ayer descubrimos el nicho oculto que contenía la caja con los documentos privados del señor Whitcomb. En su interior, cartas y fotografías hablaban de un amor pasado, una devoción guardada en secreto. Sin embargo, alguien intentó manipular estas reliquias para sus propios fines». Se acercó a Lady Eleanor. «Señora, usted tenía la llave de este pasillo. Solo usted podía moverse libremente entre bastidores, controlando quién veía qué y cuándo. Y sin embargo, esto no fue obra suya, aunque podría haberlo temido. Dígame, ¿alguna vez estuvo sola en esta galería después del anochecer?» A Lady Eleanor le temblaba la respiración. «Solo una vez», dije, «solo para comprobar que nada se hubiera tocado. No toqué nada, lo juro». Poirot asintió. «Muy bien, entonces debemos buscar en otra parte, en quien más se benefició de la confusión y el miedo, en quien cuyo afán de control superó incluso la cautela. Usted, Mademoiselle Clara». El rostro de Clara palideció y le temblaron las manos. «¿Yo? No. Yo solo...» Poirot levantó la mano. «Paciencia, mademoiselle. Permítame explicarle. Usted tenía acceso a las rutinas de Lydia y Lady Eleanor. Conocía los horarios de los sirvientes y podía moverse fácilmente sin ser vista por esta casa. Valiéndose de los conocimientos adquiridos mediante la observación, organizó la aparición de Lady Beatrice para asustar a los demás, para ponerlos a prueba, para descubrir sus secretos. A Clara se le quebró la voz. «Yo solo quería saber la verdad. Quería entender lo que mi padre me ocultó». La expresión de Poirot se suavizó ligeramente. «Ah, el deseo de verdad es un arma de doble filo. Buscaba la revelación, sí, pero los métodos que eligió, engaño, manipulación, lo pusieron en peligro. Afortunadamente, nadie resultó herido. Sin embargo, sus acciones revelan mucho sobre la psicología del miedo y la fascinación que los humanos sentimos por lo invisible».
Poirot se volvió hacia el resto de la casa. La última pista, la mancha de pigmento encontrada cerca del zócalo, que nadie había notado, reveló la mano del artista, utilizada no para restaurar, sino para ocultar una manipulación previa. Dicha manipulación, un traslado de documentos y cartas dentro de la caja, tenía como objetivo ocultar el secreto de la devoción de Adrian Whitcomb por Lady Beatrice y evitar que las reclamaciones de herencia perturbaran la vida familiar. Los ojos de Félix se abrieron de par en par. ¿Así que alguien alteró la caja? En efecto, y el perpetrador, como vemos ahora, no buscó destruir la verdad, sino revelarla con cuidado y de forma selectiva, tanteando las reacciones, provocando confesiones y observando la psicología de los implicados. Un juego peligroso, amigos, pero que finalmente expuso la realidad tras las apariencias. La mirada de Poirot se posó en Lidia. Tus miedos, tus cartas, tu agitación, todo contribuyó a este plan. Pero no fue tu mano la que orquestó estos acontecimientos. Eso le corresponde a otra persona, como ha confesado Clara. Clara asintió con lágrimas en los ojos. Sí, quería saber la verdad, y no pude resistirme a ver quién tendría miedo. Hastings murmuró en voz baja. Dios mío, prácticamente ha confesado haber aterrorizado a media casa. El bigote de Poirot se contrajo. Mais oui, Hastings. Pero al hacerlo, se revela la verdad final. Todas las mentiras, todas las manipulaciones han salido a la luz. Poirot retrocedió, observando a la familia reunida. Y ahora, amigos, vemos el cuadro completo. La devoción secreta de Adrian Whitcomb, preservada en cartas y fotografías, la ocultación protectora de Lady Eleanor, la desconfianza y el miedo de Lidia, la meticulosa restauración de Félix y la curiosidad de Clara, que condujo tanto al engaño como a la revelación. Todos jugaron su papel en la historia del retrato que mintió, y, sin embargo, mediante el uso cuidadoso de la observación, el razonamiento y la paciencia, hemos desentrañado la verdad. Lady Eleanor exhaló lentamente. ¿Se acabó? Por ahora, señora. La verdad ha emergido de las sombras. Poirot volvió a mirar el retrato. La sonrisa de Lady Beatrice parecía más suave bajo la luz, ya no cruel, sino serena, el secreto finalmente apaciguado. Clara dio un paso adelante, cabizbajo. Ya lo entiendo. El pasado no se puede cambiar, pero debemos afrontarlo con honestidad. Poirot asintió. En efecto, la honestidad, mis amigos, es el último retoque del engaño. El resto se lo dejamos a la naturaleza humana. Hastings, aliviado y algo exasperado, murmuró: Bueno, Poirot, por fin se acabó. Nunca pensé que un cuadro pudiera causar tantos problemas. Los ojos de Poirot brillaron. Ah, Hastings, nunca es solo una pintura, ¿no es cierto? Es el corazón humano reflejado en el lienzo, y a veces es nuestro corazón, no nuestros ojos, lo que más nos engaña. Dicho esto, Poirot retrocedió un paso, ajustándose los puños. El misterio de Greywood Hall, los secretos tras la sonrisa de Lady Beatrice y los juegos en las sombras habían sido revelados. Y sin embargo, como siempre, persistía la sensación de la sutil e inescrutable complejidad de la naturaleza humana, el enigma definitivo que ninguna pintura, por muy realista que fuera, podría jamás capturar por completo. Capítulo 11. La verdad revelada. El día había llegado a su silencioso final. Un suave crepúsculo se cernía sobre Greywood Hall. La casa, antes animada por susurros de miedo y movimientos ocultos, ahora albergaba una silenciosa expectación. La etapa final de las meticulosas deducciones de Poirot estaba a punto de comenzar. Cada participante, cada observador, cada secreto, cada uno encontraría su lugar bajo la luz. Poirot reunió a la familia en la galería una vez más. El retrato de Lady Beatrice colgaba solemnemente, como consciente de que el tiempo de ocultación había terminado. Hastings, de pie cerca de la puerta, observó los rostros tensos de Lady Eleanor, Lydia Whitcomb, Felix Rayner y Clara Markham. Todos parecían oscilar entre el miedo y el alivio, aunque ninguno comprendía aún del todo la resolución que Poirot había orquestado cuidadosamente. Poirot comenzó, con voz serena pero resonante: «Mesdames, messieurs, hemos llegado a la etapa final. La verdad, oculta durante tanto tiempo, yace ahora ante nosotros, esperando ser descubierta». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. El silencio era palpable. La sala contenía la respiración como si también esperara una confesión. Poirot se acercó primero a Clara,
con una mirada amable pero incisiva. «Señorita Clara, usted ha admitido haber orquestado la aparición, haber recorrido la casa en secreto, observando y provocando reacciones en la casa. Buscaba conocimiento, sí, pero también control, ver quién temía, quién amaba, quién mentía». Clara bajó la mirada, con lágrimas en los ojos. «Solo quería saber la verdad, sobre mi padre, sobre Lady Beatrice. Nunca quise hacer daño». El bigote de Poirot se contrajo. «Ah, la inocencia, mademoiselle, a menudo es ciega a las consecuencias de la curiosidad. Al infundir miedo, reveló los corazones de los demás, sí, pero también expuso sus propias inclinaciones al engaño». Hastings susurró casi para sí mismo. Ella solo estaba tratando de descubrir el pasado. Poirot levantó un dedo. «Exactamente, Hastings. Y al hacerlo se convirtió tanto en investigadora como en sujeto. Pero no debemos confundir curiosidad con malicia. La lección, amigos míos, es que la búsqueda de la verdad requiere cautela y conciencia». Poirot se volvió hacia Lady Eleanor. «Señora, su protección de la reputación de la familia y su cuidadoso ocultamiento de las cartas y pertenencias de Adrian Whitcomb demuestran devoción, pero también miedo. Miedo de que la verdad, una vez revelada, perturbe el delicado equilibrio de su hogar». Lady Eleanor asintió lentamente. «Sí, creía que estaba protegiendo a todos, especialmente a Clara». «Salvaguarda, sí», dijo Poirot, «pero también ocultó la realidad de la devoción de Adrian por Lady Beatrice. La verdad, mis amigos, no puede ser encarcelada indefinidamente. Encontrará la manera de darse a conocer». Luego se dirigió a Lydia. «Señorita Whitcomb, su agitación, sus cartas y sus sospechas susurradas alimentaron la tensión en esta casa. Sin embargo, la astuta orquestación de los acontecimientos la engañó, la manipuló. Temía a un fantasma cuando el verdadero instigador era de carne y hueso, un ser humano en busca de comprensión». Lydia se estremeció levemente al darse cuenta de que su ira y desconfianza habían sido mal dirigidas. La mirada de Poirot se posó en Félix Raynor, quien se removía inquieto cerca de la ventana. «Monsieur Raynor, su conocimiento del arte y la restauración, su meticulosa observación, lo convirtieron en un sospechoso natural. Sin embargo, actuó con integridad. Su mano restauró el retrato fielmente, pero su habilidad también creó la posibilidad de daño. En esencia, su talento fue una herramienta, ni culpable ni inocente, sino explotado por las circunstancias». Félix exhaló, lentamente. «Nunca quise causar problemas, solo quería preservar la belleza de la pintura». «Y la belleza, señor», dijo Poirot con suavidad, «a veces puede tentar a la mente a admirarla y manipularla a la vez. Usted participó involuntariamente en una compleja interacción de emociones humanas». Hastings murmuró: «Parece que todos tuvimos un papel que desempeñar en esto, de una forma u otra». «Exactitud, Hastings. La vida, amigos, es un escenario con muchos actores. Cada acción, cada intención, contribuye al desarrollo del drama. La clave está en discernir qué actos son deliberados y cuáles son reacciones a las circunstancias». Poirot se acercó al retrato. «Y ahora, la revelación final. La sonrisa de Lady Beatrice, tan enigmática, tan eterna, ha sido central en nuestro misterio. Ocultaba más de lo que revelaba, pues el retrato no era simplemente una pintura, sino un depósito de recuerdos, afecto y devoción oculta. Las cartas encontradas dentro de la caja, la fotografía, el cuidadoso ocultamiento del amor de Adrian, todo fue concebido para preservar un ideal, una narrativa de devoción, incluso después de la muerte». Señaló la hornacina detrás del cuadro. Este espacio oculto albergaba no solo objetos, sino también el poder de manipular la percepción, el miedo, la tensión, la aparición de un fantasma. Todo era reflejo del deseo humano de conocer y controlar lo que está más allá del entendimiento. Clara, escuchando atentamente, susurró: «Entonces, ¿no fue Lady Beatrice? ¿Fuimos todos nosotros proyectándonos sobre ella?» Poirot inclinó la cabeza. «Exactamente. Los muertos callan. Son los vivos quienes hablan con sus acciones, quienes proyectan miedos, esperanzas y deseos en el lienzo del pasado». Poirot se dirigió a la familia reunida. «En conclusión, amigos, el misterio del retrato que mintió está resuelto. La aparición fue una actuación cuidadosamente orquestada por alguien que buscaba la verdad. La distracción se vio sostenida por la emoción humana, el miedo y la curiosidad.
Los secretos del pasado quedaron ocultos, pero no destruidos. Ningún delito ha quedado impune en el sentido legal, pero todos los corazones han sido desenmascarados y el engaño ha sido confrontado. Lady Eleanor exhaló y relajó los hombros. ¿Se acabó? Por ahora, señora, dijo Poirot con suavidad. La verdad ha salido a la luz, y con la verdad llega la comprensión. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, miró a Poirot. Ahora lo entiendo. Quería descubrir el pasado, pero veo que la curiosidad debe moderarse con cuidado. Poirot sonrió levemente. Ah, mademoiselle, la sabiduría es la revelación suprema, y usted la ha aprendido con la experiencia. Hastings, aún desconcertado pero aliviado, murmuró: Bueno, Poirot, por fin se acabó. Me cuesta creer que todo fuera por curiosidad y un cuadro. El bigote de Poirot se contrajo. Hastings, nunca es solo una pintura. Es el corazón humano, reflejado en pigmento y lienzo. Y a veces, el reflejo es más revelador que cualquier confesión. Echó una última mirada al retrato de Lady Beatrice. Su sonrisa, serena y eterna, parecía más suave ahora, como satisfecha de que la verdad hubiera sido desvelada y la justicia, en su sentido filosófico, restaurada. Poirot se ajustó los puños con expresión tranquila, casi contemplativa. Y ahora, amigos, la vida volverá a su cauce habitual. Pero recuerden esto: el corazón humano es el mayor misterio de todos, e incluso el observador más atento a veces debe confiar en sus pequeñas neuronas para discernir lo que se esconde tras las apariencias. Dicho esto, Poirot, siempre sereno y elegante, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Su presencia dejaba una silenciosa impresión de orden, sabiduría y el silencioso triunfo de la perspicacia sobre el engaño. Afuera, el viento susurraba entre los árboles de Greywood Hall, trayendo consigo la sensación de secretos resueltos y un mundo que volvía a estar en delicado equilibrio. El retrato permanecía, pero ahora era solo una pintura, un espejo del recuerdo, no una máscara del miedo. Capítulo 12. Justicia y reflexión. Greywood Hall permanecía en silencio esa noche. La suave luz de las lámparas proyectaba una calidez dorada sobre los pisos pulidos y los recuerdos enmarcados. La tensión que había atormentado la casa durante días se había disipado, dejando tras de sí una mezcla de alivio, reflexión y el tranquilo murmullo de la vida que volvía a su ritmo habitual. La casa había comenzado a reanudar sus rutinas habituales, aunque cada individuo cargaba con el peso de las lecciones aprendidas de los acontecimientos. Poirot y Hastings estaban sentados en la biblioteca, con una sola lámpara entre ellos, mientras los últimos vestigios de luz del día se desvanecían en un suave crepúsculo. El retrato de Lady Beatrice colgaba en la galería, ahora sereno y modesto, testigo silencioso de las verdades finalmente descubiertas. Hastings negó con la cabeza, con una mezcla de incredulidad y admiración en su expresión. Todavía no puedo creer lo intrincado que era todo, Poirot. Las cartas, la caja oculta, los experimentos de Clara, los temores de Lidia, e incluso Félix atrapado en la red de sospechas. Era como si la casa misma estuviera llena de engaños. Poirot bebió su té lentamente, como si saboreara la esencia del día. Hastings verá, la casa nunca estuvo viva, solo los corazones que la habitaban. La naturaleza humana, mes a mí, es el verdadero misterio. El retrato no era más que un lienzo, un espejo que reflejaba el deseo, el miedo y la devoción. No mentía a través de pinceladas, sino a través de las historias que proyectábamos sobre él. Clara, ya serena, aunque aún joven y contemplativa, se había retirado a su habitación, reflexionando sobre su papel en los acontecimientos. Poirot le había hablado con dulzura, guiándola hacia la comprensión. Reconoció los límites de la curiosidad y la necesidad de paciencia al tratar con los secretos del corazón. Lady Eleanor, quien había asumido la responsabilidad de proteger el honor de su familia, parecía más tranquila. Había confesado sus miedos y arrepentimientos, reconociendo cómo la ocultación y el control habían contribuido inadvertidamente a las tensiones domésticas. Su devoción por la memoria de Adrian Whitcomb permaneció intacta, aunque atenuada por la sabiduría de la verdad revelada. Lydia Whitcomb, aún furiosa, pero escarmentada al darse cuenta de que gran parte de su ansiedad había sido infundada, expresó su reticente gratitud a Poirot por aclarar la realidad tras las apariciones y sus temores. Félix Rainer, con su reputación intacta, regresó a su trabajo de restauración, aunque con una nueva conciencia de cómo la habilidad puede manipularse sutilmente.
y Poirot, siempre meticuloso, se había asegurado de que cada jugador comprendiera su propio papel, no con reproches, sino con claridad. De este modo, había restablecido el equilibrio en un hogar perturbado por secretos, miedos y la propensión humana a la proyección y la sospecha. Al caer la noche, Poirot volvió a la galería, contemplando el retrato. «Ah, Beatrice», murmuró, «nunca fuiste la engañadora, solo el reflejo de quienes vivieron con anhelo, devoción y miedo. Las pequeñas células grises nos han guiado, pero es el corazón humano el que escribe las historias, tanto en el lienzo como en la vida». Hastings lo observó en silencio. «¿Crees que la familia olvidará esto alguna vez?» Poirot sonrió levemente, ajustándose los puños. «¿Olvidar? Quizás no, Hastings. Pero comprender, mes ami, es una forma de libertad. Avanzarán con el conocimiento de sí mismos, y el pasado, que antes les infundía miedo, ahora les servirá de guía». La resolución del misterio no requirió juicio formal, drama judicial ni sentencia judicial, salvo la cuidadosa exposición de la verdad. La justicia se logró mediante la comprensión, la revelación y el delicado equilibrio de la conciencia humana. Clara había admitido sus actos, pero al hacerlo obtuvo comprensión en lugar de castigo. Los demás miembros de la familia confrontaron sus propios prejuicios, miedos y engaños, y hallaron paz en la iluminación que les brindó Poirot. Poirot reflexionó en voz alta. En misterios como este, la justicia legal suele ser secundaria. La verdadera resolución reside en descubrir la verdad, restablecer el orden y educar a los implicados. Y, por supuesto, en garantizar que no se produzcan más daños. Todo ello preservando la dignidad humana. Hastings asintió. «Supongo que es más sutil que una victoria judicial, pero de alguna manera más completa». El bigote de Poirot se contrajo. «Exactamente, Hastings. La comprensión plena, más que el simple castigo, es la forma más alta de justicia, y la Cámara, antes agobiada por el secretismo, ahora puede respirar con libertad». Al anochecer, Poirot y Hastings se prepararon para partir de Greywood Hall. La familia se reunió brevemente para expresar su gratitud, aunque las emociones eran contenidas, atenuadas por las lecciones de moderación, honestidad y reflexión. Lady Eleanor y Lydia se despidieron cortésmente, mientras que Félix Rainer hizo un gesto reservado de agradecimiento. Los ojos de Clara brillaban con más brillo, reflejando una nueva sabiduría y respeto por el sutil poder de la observación. Poirot permanecía en la puerta, tan sereno como siempre, con su mirada penetrante observando la finca bañada por la luz de la luna. «Hastings, Mesami, Greywood Hall nos has enseñado mucho, no solo sobre el arte y el engaño, sino también sobre la naturaleza humana, el poder de los secretos y la cautela necesaria para descubrir la verdad sin causar daños innecesarios». Hastings rió suavemente. «Y todo por un cuadro y unas cartas viejas. Supongo que los misterios de la vida suelen ser más simples de lo que parecen, y sin embargo, infinitamente más complicados». Los labios de Poirot se curvaron en una leve sonrisa. «Ah, Hastings, esa es la paradoja. La simplicidad y la complejidad coexisten, como la pincelada y el corazón humano. Y las pequeñas células grises, por supuesto, garantizan que la verdad, cuando se busca con paciencia, siempre aflore». Mientras caminaban por el camino de entrada, dejando atrás Greywood Hall, Poirot volvió a mirar la silueta de la casa. El retrato, sereno y silencioso, parecía observarlos, no con malicia, sino con la serena dignidad de una historia ya concluida. «Adiós, Greywood», murmuró Poirot. «Los secretos han descansado, y los corazones por fin se han liberado. La vida vuelve a su cauce normal, sin embargo siempre llevamos las lecciones aprendidas». Hastings sonrió siguiendo a Poirot hasta el carruaje. «Otro misterio resuelto, Poirot, y de alguna manera resulta casi poético». Poirot se ajustó el sombrero y el bigote. «Sí, Hastings. Poético, sí, y profundamente humano, porque no es solo el crimen lo que intriga, sino las mentes y los corazones que tejen el tapiz de la motivación, el deseo y el miedo». El carruaje se alejó en la noche, con la luz de la luna brillando sobre los árboles y los tranquilos pasillos de Greywood Hall. El retrato de Lady Beatrice, siempre sonriente, permaneció allí, un testimonio del amor, la memoria y la eterna interacción entre la verdad y la naturaleza humana. Y así concluyó el asunto en Greywood Hall, dejando tras de sí lecciones de observación, moralidad y la cuidadosa danza entre el secreto y la revelación.
lecciones que solo Hércules Poirot, con sus pequeñas células grises, podía iluminar con tanta elegancia.